El gran escritor Gabriel García Márquez nació en Aracata, Colombia, ya por el año de 1927 y a su temprana edad voló a la Ciudad de México. El plan del Gabo era pasar unos días en el país, pero su estancia se prolongó por 53 años y fue el país en donde escribió la gran mayoría de sus libros. México hasta hace pocos años estaba entre los países más felices del mundo junto con Colombia. Es decir, Colombia y México comparten un gran gusto por la música, el fútbol, los programas de televisión e incluso su relación histórica. Y bueno, además de que ambas naciones tienen una historia de drogas, de violencia y de inseguridad. Así que nada, pues vayamos a ver qué cosas suceden en la Ciudad de México que se parecen mucho a Bogotá, es decir, la capital de Colombia, una de las grandes urbes de cada país. El día de hoy tenemos a una gran invitada, es nuestra compañera y amiga Pilar. Ella es de Colombia y nos va a contar un poco sobre cómo ha sido su experiencia viviendo en la ciudad, cómo la ha tratado México y bueno, los cambios y choques culturales que ha podido encontrar siendo de otro país. Hola, Pilar. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de estar acá viviendo en México. Cuéntanos un poco de tu experiencia antes de llegar a la ciudad. Sí, mira, como bien dijiste, yo soy colombiana, durante 35 años, un poco más, viví en Colombia y por cuestiones del trabajo de mi esposo nos fuimos a vivir a Hong Kong. Completamente diferente, no conocíamos nada la cultura, el idioma, bueno, la verdad fue bastante difícil el cambio, el tema de la diferencia horaria, cómo te organizas, los espacios físicos. Cuando te dijeron, vamos a ir a vivir a México, ¿qué fue qué estaba en tu cabeza de cómo era México? No, me imaginé mucho color, un folclore por todos lados, comida deliciosa. La verdad es que vi lo positivo de venir a vivir a Ok, México. Al ser colombiana, el estigma de el tema del narcotráfico, la droga, la inseguridad, es algo con lo que ya sabes vivir. ok, Entonces no es a lo que le haces el énfasis. Como colombiana sé que Colombia no es Pablo Escobar, Colombia no es droga y sé que México es lo mismo. claro. Entonces le vimos lo positivo. Lugares amplios, verde, la vegetación es espectacular, los parques, las zonas que tienen donde todos lo pueden usar al aire libre, pues en Ciudad de México, que fue a donde llegamos, nos cautivó y sabíamos que era lo que queríamos en ese momento. Claro, Ujú. pero cuando llegamos, pese a la pandemia, porque llegamos en año de pandemia, que todo estaba cerrado, de hecho estaban en semáforo rojo Ok, cuando llegamos, entonces no podíamos ir a ningún lugar, si salías al supermercado solo podía entrar yo, las niñas no podían entrar. Entonces, digamos que pese a las limitaciones que teníamos para movernos en la ciudad, solo veíamos el color de la gente, el color de la comida, como la calidez ok. de Ciudad de México en especial. Y al llegar a la ciudad, ¿tuviste alguna, cómo decirlo, alguna mala experiencia? Claro, Se habla mucho de cosas que suceden en el aeropuerto, cuando terrible. estás viniendo... Mira, eso es triste decirlo, pero México te da, la expresión es fea, pero te da una patada Ok, cuando tú aterrizas en el aeropuerto. ya, Pasar migración no es nada agradable. No sé si es por ser colombiano, ok, sí, justo lo que me habías dicho. no sé si es porque hay una protección a lo local, pero solamente cuando tú miras que la fila de los locales se desocupa en 2 segundos y la fila de un vuelo nosotros llegamos acá de un vuelo de 20 horas, veníamos agotados con niños y aún así duramos 4 horas haciendo fila Wow, para pasar migración y donde el oficial de migración no es una sonrisa amable. sí, No es como bienvenidos a México, no, o sea, tú en ese momento dices a dónde llegué. ya, Y eso que le entendíamos, sí, hablamos sí, el mismo claro, idioma. ujú, Pero la verdad es que
podía haber sido un poco diferente, pero la verdad no. Ya. Desde ahí ya empezamos mal y dijimos como, Dios, ¿qué es esto? Sí. ¿A dónde llegamos? Porque no pensamos que México nos fuera a juzgar tan duro al ser colombiano cuando llegamos. La verdad es que sí, no lo había recordado porque pensé en todo lo bonito, pero Sí. esa situación sí. Bueno, no es fue que muy queremos como agradable. empezar desde el inicio para ver cómo Sí, te va llevando no, tu... mira, la verdad es que ahí ya fue como el primer tropiezo. Después ya llegamos a un Airbnb, todo fue puesto, la gente muy amable, el servicio en los restaurantes, en los hoteles, es increíble, el que te vende la fruta, el que te atiende, el que en ese momento no había quien te ayudaba mucho porque no dejaban, pero la gente siempre era de un trato muy respetuoso y muy honesto, muy sincero. Pero el paso siguiente, el trasteo, la mudanza, no sé cómo le dicen Sí, acá. sí. Bueno, algo que por cuestiones de trámites locales se Sí, un tomó rollo. 6 meses más. Wow. Y cuando llegaron las cosas acá, las cajas todas estaban rotas, abiertas. Sí, bueno. Porque te digo, ya estamos muy familiarizados con eso, entonces lo dejamos pasar. Ya. Pero sé que para un extranjero que no está acostumbrado a eso, sería algo de... Sí, como- bastante, como un muy shock, impacto, ¿no? Ajá, un claro. impacto grande, sí. México y Colombia son unos de los países más felices del mundo, entonces... No te parezca raro, porque con sí, tanta sí, violencia y tanta claro. situación, valoras más Sí, esa parte. cada detalle. Pero ¿sabes qué es lo irónico? Ujú. Es que el que valora el buen servicio es el de afuera. Ya. Yo me sorprendí mucho, recién llegué acá, me acuerdo, estaba estacionando y acá siempre está el señor mayor que te dice dele, Ah, sí, el viene. y demás. Ajá. Y una señora mexicana, Ok. pues lo deduje por su acento, mexicana, estaba estacionando y el señor se distrajo, la señora se distrajo, no sé, le golpeó, pero muy poco Uy. al vehículo, muy poco. Bueno, pero de Óyeme, todos modos, o sea, claro. lo mató al señor. Yo decía, me molesté con la señora y le dije, no hay necesidad del maltrato hacia el señor. Y he descubierto que aquí en México, entre mexicanos, Sí, se tratan muy duro. mucho, sí. Eh, De hecho, tenemos una frase de que el peor enemigo del mexicano es otro mexicano, porque es muy triste. Pues Así me ha pasa en todos sorprendido, lados, sí. me ha sorprendido, porque si tú estás en un restaurante, el local le pide las cosas al mesero un poco más Ujú, sí, sí. como de orden, Sí, como como de... mandona, ujú, no sé claro. cómo decirlo. Uno dice como, venga, pero es sangre, Sí, tu sí, sangre, sí. algo así, es como debería ser un poco más Más amable, sí, amistoso. porque vives en una misma situación, de pronto puedes entender un Sí, poco un poco más. empatía incluso, Exacto, ¿no? un poco Ujú. más empatía. ¿Qué choques culturales has encontrado aquí? Yo tengo entendido que hablan la formalidad, hay más formalidad en hablar, ¿sabes? Como de usted, ¿es Sí, usted? sí. Bueno, es un poco diferente, ¿no? Y he notado que es que acá en Ciudad de México, como que es una ciudad donde hay mucha gente de diferentes Sí, estados, Claro. y como que la forma en cómo te relacionas con ellos cambia también. Ujú. Claro, es muy distinto. En Colombia se muestra respeto si se ustea a un desconocido Ok. y se le dice sí señora y no señor. Ah, A todo. ok. Tú me saludas, buenos días, O sea, si sí, tienes señor, a- no señor. Hay mucho más como formalismo Ok. cuando te refieres a un tercero. Si yo te acabo de conocer, es mucho gusto, mi nombre es tal, que te presentas y tú me empiezas a hablar, señor, sí señor, no señor. Mira, Acá tiene mucho el mande, sí. que el mande es muy distinto, es como ordéneme. Y eso viene mucho de la historia de México. Claro, eso es algo que he aprendido y un poco he entendido, que es la forma en que muestra el respeto, que yo al inicio era como, no, pero yo no te estoy dando una instrucción. Una orden, ¿no? No, Como, la relación Sí, que tengo sí, sí. contigo no es de que yo te ordeno. Claro. Entonces como que ya he empezado un poco a entender la situación. Sí, que viene de muchos años y que se nos ha quedado y que, o sea, esto viene desde la colonia, desde la colonización. Entonces, ¿sabes cuántas generaciones han venido que ya lo hacemos de forma automática y ni siquiera nos ponemos a pensar si es algo
positivo o negativo. Claro. Por ejemplo, el man, sí, o sea, aquí se ocupa mucho el mande. Mande. Una historia muy rápida, porque yo te escribo mucho por mensaje, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros el sí señor, para nosotros es como, ay, está enojada. Está enojada, pues, claro, ¿lo has visto? Fíjate, eso te iba a decir, que me pasó, recién llegamos, mi esposo a los 2 días le tocó salir, casi no salíamos, pero no habíamos probado los tacos, o sea, llevamos 2 semanas acá y no habíamos probado los tacos. Y con las niñas dijimos, no, mi esposo salía, dijimos, pues vamos a buscar un restaurante de tacos. Cuando llegamos al restaurante de tacos, yo le digo, buenas tardes, señor, ¿me puede dar una mesa, por favor, para 3? Y el señor me mira como... No entendíamos, Okay. ni mis hijas ni yo entendíamos, pues Sí. nada. Señor, por favor, ¿me puede traer la carta? Señor, por favor. Hasta que ya el mesero muy amablemente me dice, discúlpeme, señorita, pero es que acá, señor, y o sea, es como si usted me estuviera tratando mal. Claro. Porque para nosotros, entonces a partir de Es ahí... un tono muy fuerte, No, se podría joven. decir. A Sí, partir sí. de ahora yo a todos los volví jóvenes. Ajá. Joven, por favor. Exacto, sí, Mi sí, mamá que vino a visitarnos me dice, pero ¿por qué le dices joven? Es un señor. Y yo, mami, no, acá Es un no insulto. señor, es un Sí, sí. insulto. Y así hay muchas cosas, ¿no? Digamos que he aprendido que tengo que cambiar el vocabulario y no solamente en temas que tengan doble sentido negativo, sino en que para nosotros puede llegar a ser un irrespeto hacia ustedes y uno no lo hace con esa Sí, claro, intención. o sea, no tienes la noción de que, pues así no es, ¿no? Claro, pero también me ha pasado al revés. Okay. Y es que ¿Cómo entiendo que? yo que hay estados que hablan mucho más golpeado, Okay, o sea, es sí. decir, mucho más brusco. Sí, sí. Y entonces me pasó esta semana que fui a estacionar el vehículo y el señor me dice... ¿En dónde estabas? Aquí en Chapultepec. Ah, ok. Y seguramente no era un señor de acá que cuidaba de la Ujú. calle y se voltea y me dice, deme 40 pesos. Y entonces yo le dije, Como una orden, ¿no? o sea, claro, entonces yo le dije, mire, primero, Pero esto es como un el espacio respetuoso. público, se dice primero buenos días, pues yo digo que es que para el colombiano al menos hay Claro. como un orden Sí, sí. en el que tú primero saludas, buenas, Sí, la buenas formalidad, tardes. que creo que también lo deberíamos de tener. Y esta parte como de lo que estás diciendo de a lo que vamos, ¿no? Sí, no, es que Entonces, fue como, deme 40. lo que te pasó en el aeropuerto igual. Sí, Mm, pasa mucho, es que es como entrada, ni siquiera buenas, ni Ya, siquiera sí, buenas, sí, sí. sino los papeles. O sea, yo entro en un avión, dígame Sí. unas buenas noches, buenos días, Sí, o sea, sí. usted no me conoce. Sí, realmente es como, se saltan todo y no está mal, o sea, es cultural, uno termina aprendiendo a entenderlo, pero digamos que uno entiende a cierto nivel, es feo decirlo, pero si tú vas a hacer un trámite, por ejemplo, renovar la residencia, mira, he ido 2 veces ya, porque cada año la tienes que renovar, y no he tenido la primera experiencia positiva en migración. Wow. Y es súper triste, Claro. porque yo digo, llegas hasta la fila y te atiende mejor el vigilante, Sí, suele pasar. entras y es como si todos contra ti. Y te vas como Te vas acostumbrando, o te acomodas adaptando. y te adaptas, o la misma sociedad te come, pero Sí. no de la mejor manera. Entonces tú ya te vas adaptando y digamos que creo que es un poco la fase del éxito de cuando tú te vas a ir a otro país, pues te adaptas a la comida y ya. Porque sabes que, o sea, negativo vas a encontrar creo que en todos En lados. todos lados. ¿no? Y voy a hacer un pequeño preámbulo sobre lo que quiero hablar porque he discutido con algunos amigos y es que Colombia y México tienen muchas cosas similares. Aquí que la serie Yo Soy Betty, No, bueno, aquí en la México, veas ¡pum! aquí. Hay otra serie que se llama Pedro el Escamoso, la música, bueno, no sé si sabes incluso que Gabriel García Márquez, incluso muchos de sus años estuvo aquí en México y aquí escribió muchos libros. Entonces, a eso es a lo que voy. O sea, México tiene tantas cosas, incluso compartimos cosas negativas como el narcotráfico, la inseguridad y Sí. incluso la discriminación, ¿sabes? Entonces, cuéntanos más o menos cómo tú siendo de Bogotá y que, bueno, llegas a otra capital que es lo mismo, ¿qué es más o menos lo que encuentras similar? Y Te llegando a la mueres de Ciudad la de risa y México. es cómo son 2 ciudades que se viven en el caos y se gozan en el caos.
porque tiene tanta gente Ciudad de México, es tan grande, Sí. que uno dice, pero ¿cómo acá todo funciona? Y funciona. Te podría decir que la cultura de la comida de la calle está igual. Claro, no se come lo mismo, pero tenemos los mismos puestos ambulantes en la calle, tenemos los mismos tráfico, trancones, no sé cómo le digan acá. La gente es muy amable, la gente es muy servicial y también en Colombia lo es. El medio de transporte, nosotros llamamos el Transmilenio, aunque le dicen el Metrobús, pero es la misma, o sea, es el mismo bus articulado, pegado con el acordeón, es exactamente igual. La misma gente que maneja mal, o sea, está en eso. Bueno, eso sí creíamos que era a mucho mí de alguien me decía, pero ¿cómo hiciste para manejar en Ciudad de México? Y yo le digo, se maneja igual que manejas en Bogotá, es exactamente igual, el no atravesado, el que no prende la direccional, el que va a girar del tercer carril la otra cuadra. Va a dar vuelta. Nos parecemos mucho, pero yo te digo, es que no es como que yo viva en el asombro acá de que, ¡oh! ¿Cómo hizo eso? No, es que en Colombia también lo haces. De hecho, el bus, el camión, incluso aquí me parece que son un poco más organizados, porque en Colombia la gente corre. Yo no sé si todavía en la época cuando yo me fui pasaba, que venía el bus, camión, nosotros le decimos bus, venía el bus lleno por delante y por detrás, o sea, las dos puertas la gente se cuelga y escogía un tubo, paga el pasaje se lo pasa en monedas y le llega al conductor, y yo digo, pero ¿por qué le cobra el pasaje si está colgado el tubo? Literal. Ahora me asombra que el tema haya seguido igual, supongo que en Colombia sigue igual, pero entonces ahora los ves con las máscaras y dices, pero por Dios, o sea, estás uno pegado al otro, ¿para qué te pones una máscara? Pero, no pasa nada. Pero hasta en eso nos parecemos. Y la gente llega igual de estresada, pues la gente se lo goza, no lo ve negativo, o de pronto sí, pero tienes tantos problemas adicionales que ese es tu menor problema. Entonces, creo que el que te tengas que levantar con 1 hora y media de anticipación para poder llegar al lugar que quieres llegar, también lo compartimos. Claro. Bogotá se pasa mucho. La diferencia es que Bogotá es así de grande, Ciudad de México es inmenso. Entonces tú dices, imagínate el caos de Bogotá, que es tan pequeño, para que se parezca al caos de Ciudad de México. Pero aún así es igual. ¿Qué tienes acá positivo o no negativo? O más bien, ¿qué veo yo que está pasando? Una rápida degeneración en cuestiones de seguridad, por ejemplo. En Colombia pasa mucho el que te limpia el vidrio en el carro. Sí, aquí pasa igual, pues en Colombia el que te limpia el vidrio te roba el espejo, te roba la cuenta y te roba la cartera. O si dejaste un poco la ventana abajo, es el que hace lo que llamamos el jaloneo. Aquí ya estoy empezando a ver un poco ese cambio de actitud. Cuando llegamos, tú parabas en un semáforo y había quien te decía, le limpio el vidrio, o sea, te hacen como la señal y tú le decías no, y ya no pasaba nada, seguía de largo. Ahora veo cómo se queda, pero como pasaba en Colombia, y se te queda hasta que tú o le des plata o en una de esas su mente haga que otra acción. Te roba el espejo. Fíjate que al menos yo como mexicano no he visto eso. O sea, he visto la parte, y me impresiona mucho porque a nosotros se nos hace muy molesto ya el grado de que le dices no y lo hace. O sea, él vio que le dijiste no, gracias, y lo hace como de, bueno, pues ya lo estoy haciendo. Incluso llegan algunos desde más lejos y ya te echan el chorro desde lejos, como de ya lo hice, ya no me puedes decir nada y me vas a tener que dar dinero a fuerzas. Ese digamos que es el paso previo a que ese siguiente, porque tuvo un mal día. Te estoy diciendo lo que pasó en Colombia. Y así era. Al inicio, los semáforos hacían malabares. O estaba la venta ambulante. Un show. El agüita o tal. Pero sobre un negocio, incluso cada esquina tiene su dueño, ¿no? Y pagas por estar en una esquina. Y ese mismo, si no le das plata o si le das una moneda de un valor que no considera, te reventan. O sea, pues yo te digo que es que hay maldad colombiana que aún no ha llegado a México, pero que la veo potencialmente venir. Y es lo que digo. Que no tarda. Claro, y es lo que digo, eso es lo que al mexicano
debería preocuparle y debería decir, tratemos de no llegar allá. Claro. Porque hoy en día, por ejemplo, acá puedes salir a la calle con un celular. No soy de acá. ¿Y cómo te ubicas? Google Maps y Sí, sigues empiezas la a ver. ruta y caminas así. Esto no lo puedes hacer en Colombia en la calle. Wow. Porque haces y Sí. se te perdió. En 2 segundos. No importa en el barrio en el que estés. Puedes estar en el barrio de más conocido. ¿Cómo crees? Puedes tener toda la cuadra con vigilantes y no les importa. Wow. Pasa el de la moto, como un parrilleros, como le decimos en Colombia, y te jalaron el bolso. Si se dan cuenta que es un morral que usualmente es para portátiles, te va peor. O sea, con un arma y Q. Sí, o te golpean, ¿no? Sí, sí. Y empiezo a leer noticias que acá empieza a pasar eso. Sí. Y ahí es cuando empiezas a tener un poco de Pues temor, aquí... ¿no? Nosotros llegamos y cuando empezamos a salir en el carro, me acuerdo mucho que me sorprendió el tema de los estacionamientos públicos. Me pareció una maravilla. Es un negocio. O sea, pero está muy bien Sí. y es un buen precio. Y el caso fue que estacionamos y fuimos a cenar algo y tal vez cometimos la primiparada de no revisar, no nada. Cuando llegamos acá a la casa, el vigilante nos dijo, le acaban de robar una pieza al carro. Y era como... O sea, pasa en México. La verdad es que en ese momento lo único que yo le dije a mi marido fue, también pasa en México. Uy, qué triste. Es súper triste, pero entonces yo ahora ya me subo al carro pendiente, o sea, están las 4 llantas. Sin importar en dónde estés. Colombia te digo, o sea, te lo ponen a ellos, entonces están las 4 llantas, sí, están los espejos, sí, están los parales, lo importante para irse, ¿no? Porque... arranque. Y ya también hemos recibido recientemente el protocolo de seguridad, la empresa de mi esposo ya nos dijo, usted por nada, ni por el arma que le pongan a usted, que se lleve lo que se tenga que llevar. Claro, yo quedé como así, y ya averigüé y ya he oído historias por Santa Fe, por Lomas, que motorizados con armas, a camionetas que van solas mujeres, que es usual, es muy usual, las encañonan y las bajan. No hay de... Entonces, yo lo que te puedo decir es, claro, es cuestión de seguridad. Al inicio, cuando recién llegamos, veíamos más policía en la calle y te sentías un poco más cuidado. Ya no pasa. Y la gente aprovecha y cada vez la gente necesita más dinero. Pero digamos que acá he notado mucho el tema hacia el menor. Vivo en estrés, o sea que no me pasaba tanto en Colombia, ¿sabes? El tema de secuestro de niños. Y es que llegan historias en que tú dices, pero ¿qué pasa? ¿Y por qué no se reacciona de alguna forma? Porque yo creo que están ustedes en el punto en el que ya la noticia tan negativa se volvió paisaje. Y ya la gente es como, un niño más. Es que mira, me estoy devolviendo a como era en Colombia recién estaba el narcotráfico en su furor. La semana pasada recibimos de acá de la seguridad un guión de cómo están llamando a hacer extorsiones, de cómo... Claro, para mí siendo colombiana no es de susto. Es simplemente tengo que activar nuevamente el chip. Cuando nos dijeron que íbamos a venir a vivir a México, le dije yo a mi marido, vamos a un concierto con Gabriel. Cuando llegamos acá, no, pues él está muerto.